Revelada la increíble transformación de una abuela, un testimonio conmovedor y extraordinario. Los días transcurrían en la vida de Doña Rosa, y cada amanecer despertaba en ella una melancólica dosis de soledad. Desde la partida de su esposo, el hogar que alguna vez fue un refugio de amor se había convertido en un eco de risas que se desvanecían. Los recuerdos de sus hijos, ahora ocupados con sus propias vidas, la dejaban atrapada en una telaraña de añoranza. Rosa se sentía como una sombra en su propia casa, un pilar que había comenzado a desmoronarse. Mientras repasaba la haba clara de su cocina, el aroma del café se mezclaba con el polvo de los recuerdos. Su mente se preguntaba si aún había espacio para ella en este mundo que la había definido por tanto tiempo. ¿Qué significado tiene vivir si no soy útil para ellos?, pensaba, y una oscura nube de desesperación se cernía sobre su corazón. La angustia de su situación la mantenía en un limbo entre la resignación y la búsqueda de una nueva identidad. Sin embargo, estaba atrapada. El dilema de ser una madre presente se enfrentaba a su necesidad de ser vista y valorada. Limpiando el viejo desván, una parte de su hogar que había sido sellada en el olvido, sus manos tropezaron con un baúl desgastado por el tiempo. Lo abrió con cuidado y dentro encontró una colección de pinturas que su esposo había creado con amor. Los colores vibrantes parecían cobrar vida, susurros de un talento anhelante que ella misma había dejado de lado por tantos años. Sus ojos se iluminaron mientras su corazón latía con una emoción desconocida. En ese instante el arte se presentaba como una salida, un camino que nunca se atrevió a explorar. ¿Podré hacerlo?, se cuestionó, luchando con el miedo y la incertidumbre que anidaban en su pecho. La idea de comenzar de nuevo era aterradora, pero también aterradoramente seductora. Con determinación, cada tarde se dedicó a sumergirse en el lienzo, dejando que los colores hablaran de su dolor y añoranzas, de su lucha y resiliencia. Pocas semanas después, una de sus obras fue seleccionada para exhibirse en una galería local. La emoción casi la hizo temblar, sin embargo, el orgullo se mezclaba con el temor de ser eclipsada por las ambiciones de sus hijos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos el día de la exhibición. El barrio entero aplaudió su transformación, y sus hijos, entre lágrimas y risas, se sintieron orgullosos. Sin embargo, el éxito trajo consigo una sombra imprevista. La presión de ser no solo una madre, sino ahora una artista reconocida, aumentó. Sus hijos comenzaron a cuestionar la validación que su madre encontraba fuera del hogar, preguntándose si eso no le robaba el tiempo que deberían compartir juntos. ¿Por qué se aferra a esto cuando puede estar con nosotros?, interrogaron en una acalorada discusión, y de repente, Doña Rosa se encontró atrapada en un mar de confusión. El eco de sus palabras resonó con dolor, aplastando su esperanza. Ella se quedó en silencio, entre lo que significaba ser una madre ejemplar y el fuego que ardía en su corazón por crear. Debía renunciar a su pasión, aplastar su arte por el deseo de ser una presencia en sus vidas. La lucha interna se intensificaba, cada vez que daba un paso hacia adelante, un peso emocional la empujaba hacia atrás. Y mientras se quedaba frente a su lienzo en blanco, un estallido de sentimientos la invadió, llenando su mente de preguntas hirientes. ¿Lograría encontrar un equilibrio? ¿Podía su arte representar tanto su libertad como el amor por su familia? Justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe, y el rostro anhelante de su hijo apareció. «Madre, tenemos que hablar». La tensión se palpaba en el aire, y el destino de su renovada vida pendía de un hilo. Rosa sintió que el mundo se desvanecía por un instante. La mirada de su hijo, cargada de expectativa y un trasfondo de reproche, la abrumó. Se vio a sí misma, vestida con un delantal manchado de pintura, en un constante tira y afloja entre su identidad como madre y su deseo de ser reconocida como artista. Su mente se quedó atrapada en una lucha interna que había crecido desde el momento en que decidió atreverse a soñar. «Madre, ¿por qué pasas tanto tiempo en el estudio? No podemos seguir así. ¿No ves que estás cambiando y nosotros no estamos contigo?». Dejó caer su hijo, las palabras como dagas directas a su corazón. Ella podía sentir el calor en sus mejillas, no solo por la vergüenza, sino porque, en el fondo, sabía que había un punto de verdad en su reclamo.
Sin embargo, todo lo que había experimentado en las últimas semanas había despertado en ella un nuevo sentido de propósito. Sí, la felicidad de sus hijos era primordial, pero no podía dejar de preguntarse si su arte también podía ser una fuente de alegría para ellos. Estoy intentando encontrar quién soy, contestó, sintiendo como su voz se ahogaba por la emoción contenida. Por años he sido solo su madre, ahora quiero ser también yo misma. Las palabras estuvieron suspendidas en el aire entre ellos, como un puente que no sabían si cruzar o no. El rostro de su hijo se tornó pensativo, lo que le dio a Rosa la oportunidad de reconocer sus propios sentimientos de culpa y confusión. Sin embargo, su deseo de ser vista, de validar su esencia más allá del rol predefinido, también empezó a tomar forma. El diálogo continuó, pero la atmósfera de reproche fue reemplazada poco a poco por una curiosidad incomprendida. Rosa se dio cuenta de que podía abrir un espacio para que su familia entendiera su viaje personal. Describió cómo cada trazo en sus lienzos se convirtió en un liberador de angustias no expresadas, como los colores vibrantes representaban no solo su dolor, sino también su resiliencia. Le impulsó un deseo de compartir su arte con ellos, de invitarlos a ver el mundo a través de sus ojos. Pero también comprendía que debía ser clara en cuanto a lo que implicaba su nueva vida, una que no quería sacrificar completamente por el bienestar de su familia. No se trata de abandonarles, sino de encontrar fuerzas para darles más, les aseguró. Mientras ambas partes comenzaban a escuchar, algo inesperado empezó a florecer en Rosa, la idea de una exposición familiar. Su arte no solo podía existir en el estudio, sino que podía extenderse a su hogar, convirtiendo cada rincón de su vida en un diálogo visual donde todos podrían participar. Con esta semilla en mente empezó a planificar cómo acoger un espacio donde sus hijos pudieran también contribuir y expresarse. El primer paso fue trazar un lienzo juntos. En lugar de pintar cada uno por su cuenta, la idea era hacer de su arte una experiencia compartida. Al final de la conversación, Rosa vio una chispa en los ojos de su hijo. Había algo más que comprensión en su mirada. Sin embargo, al día siguiente, mientras organizaba sus pinceles, una preocupación la invadió como un frío haiku en una noche clara. ¿Podría su familia realmente entender el arte de su alma, o sería un intento más que pasaría desapercibido? ¿Serían sus esfuerzos suficientes para mantener el equilibrio tan deseado? Al final de esa misma noche, cuando se sentó en su estudio en plena penumbra, recibió un mensaje inesperado de una galería de arte de la ciudad. Le ofrecían un espacio para exhibir su trabajo, pero eso significaría una decisión inminente: continuar en solitario o dar un paso hacia ese camino conjunto que apenas comenzaba a explorar. La puerta del estudio permanecía abierta, como un llamado a la nueva vida que se extendía ante ella. Pero el camino a seguir se convirtió en un laberinto de decisiones. Esto está lejos de ser lo que imaginaba, el momento de la verdad había llegado. Rosa se despertó con el sol penetrando suavemente a través de la ventana. Esa luz que antes simbolizaba las horas que robaba a su sueño, ahora la envolvía como un manto de posibilidad. Sin embargo, en su interior, la tensión se mantenía viva. En el fondo sabía que un paso en la dirección equivocada podría poner en peligro su aspiración artística y la relación con sus hijos. Mientras se lavaba la cara, sus pensamientos giraban en torno a la propuesta de la galería. Era una oportunidad monumental, un portal hacia el reconocimiento, pero también una prueba de su compromiso con su familia. ¿Acaso sería capaz de equilibrar ambas facetas de su vida? Con cada movimiento sus manos temblaban ligeramente al recordar cómo su hijo había reaccionado ante su deseo de explorar su identidad. Era un eco que le recordaba que en su búsqueda de expresión, no podía perder de vista las relaciones que había cultivado durante años. Al sentarse en su estudio, con el aroma de la pintura fresca todavía en el aire, Rosa comenzó a esbozar un plan. La idea de la exposición familiar se iba volviendo más nítida. En lugar de un simple evento, podía diseñar una experiencia que uniera a su familia, donde todos contribuirían con su propia visión y creatividad. Lo que comenzó como un deseo de validar su propia existencia artística se transformaba en un proyecto colaborativo que podía consolidar sus lazos familiares. Con cada pincelada en la hoja de papel, no solo delineaba formas y colores, sino que trazaba un camino hacia un futuro donde su arte y su vida familiar pudieran coexistir. La idea de hacer que sus hijos participaran activamente en el proceso se volvió un motor motivacional. Podía imaginar sus risas, sus discusiones sobre los colores y la forma que tomarían los lienzos. Pero a la vez el temor a la posible frustración de no ser comprendida empezaba a nublar su entusiasmo. Decidió programar una pequeña reunión familiar esa noche para compartir la idea. Antes de hacerlo, se sentó a reflexionar sobre lo que quería transmitirles. Pensó en cómo el arte había sido su refugio y su voz, un recurso que cualquier miembro de su familia podía adoptar. La ansiedad la invadía mientras organizaba sus pensamientos.
¿Y si sus hijos no se mostraban interesados? ¿Y si la exposición familiar resultaba un fiasco? Entonces comenzó a escribir un manifiesto de artista. No sería solo una presentación, era más bien una carta de amor dirigida a su familia. Se detuvo en cada palabra, asegurándose de que su esencia fuera capturada en cada línea. Mientras escribía, surgieron pensamientos inesperados. El cambio era aterrador, pero también liberador. Era momento de liberarse de las cadenas autoimpuestas que la mantenían atada al miedo. Se enfrentaría a sus inseguridades y aceptaría que su familia tenía el derecho de conocer a la mujer detrás de la madre. Su corazón latía fuerte mientras, al caer la noche, sus hijos se reunían en torno a la mesa. Rosa sacó su escrito y con la voz temblorosa pero firme, empezó a compartir su visión. Los ojos de sus hijos brillaron con curiosidad. Las miradas escaneaban su rostro tratando de descifrar las emociones detrás de sus palabras. Sin embargo, cuando terminó de hablar, un silencio pesado invadió el ambiente. Rosa contenía la respiración, sintiendo que el destino de su sueño se equilibraba en la balanza del entendimiento familiar. La mirada de su hijo, un espejo de sus propias preocupaciones y esperanzas, le reveló un nuevo dilema. ¿Podría su arte ser una salvación para su familia o, por el contrario, se convertiría en el detonante de su desintegración? La tensión en la habitación era palpable mientras la incertidumbre se acomodaba entre ellos. En ese preciso instante la puerta entre su viejo yo y la nueva Rosa se encontraba entreabierta, temiendo el empujón que podría llevarla de un lado a otro. Su viaje apenas comenzaba. ¿Qué pasará si nuestros caminos se cruzan y descubro que el arte no solo es mío, sino también de ustedes?, se preguntó en voz baja. Abrumada por la expectativa de esa respuesta. El silencio tras las palabras de Rosa se transformó en un laberinto de pensamientos. Ella observaba a sus hijos en busca de alguna reacción, alguna chispa que le indicara que su mensaje había llegado, que su propuesta no era un mero capricho, sino una invitación a descubrirse juntos. Estaba en un punto crítico, donde su deseo de ser artista chocaba con la imagen de madre devota que había proyectado durante años. A medida que los segundos pasaban, se preguntaba si había hecho lo correcto. Su hija, Julia, fue la primera en romper el silencio. Con una voz suave, casi temerosa, preguntó: ¿cómo podemos ayudar? Aquella simple pregunta resonó en el corazón de Rosa como un eco de esperanza. Sin embargo, su mente no se detuvo ahí. Esa ayuda tenía múltiples significados. Significaba implicar a sus hijos en su mundo, pero también podría significar que estaban dispuestos a asumir el riesgo y salir de la zona de confort. Sintió una oleada de emoción mientras explicaba cómo imaginaba que cada uno podría aportar. Mientras el discurso fluía, sus ideas ganaban vida. Habló de la posibilidad de que cada uno pintara un cuadro que representara lo que significaba ser parte de esta familia. Los colores, las formas, las emociones, todo sería un reflejo de su historia compartida. Las palabras parecían llevar un peso nuevo, una responsabilidad que no solo abría la puerta a su propia expresión, sino también a la inclusión de sus hijos en su viaje artístico. La mirada de su hijo mayor, Daniel, cambió sutilmente. No había más desdén ni indiferencia, había interés genuino. Su mente, que antes parecía una muralla, comenzaba a desmoronarse ante esta posibilidad colectiva. Sin embargo, un atisbo de duda aparecía en la expresión de Rosa: ¿y si sus cuadros no eran del agrado de los demás? El miedo a ser rechazada por su propia familia jugueteaba nuevamente en su mente. Pero no podía permitir que esa inseguridad la detuviera. Rosa tomó una decisión. Se planteó un desafío: cada miembro de la familia debía presentar un boceto en la próxima reunión. Todo se convertiría en un espacio seguro, donde el error no existiría y lo que realmente importaba era la autenticidad de sus expresiones. Como una madre tradicional, había pasado gran parte de su tiempo considerando las necesidades de sus hijos antes que las suyas. Era tiempo de invertir ese enfoque. Este paso significaba un compromiso que podría allanar el camino hacia un intercambio profundo. Esa noche, mientras sus hijos se retiraban a sus habitaciones, Rosa sintió una chispa de esperanza fugaz. Volvió a su estudio, ansiosa por comenzar a plasmar sus ideas en el lienzo. Cada trazo se convertía en un testimonio de su deseo de crecer, no solo como artista, sino como madre. Sin embargo, en ese proceso había una sombra, una inquietud que susurraba que esta unión sería difícil de mantener. La vulnerabilidad compartida era un camino que podía ser engañoso. Mientras la pintura se secaba en un fondo de colores vivos, Rosa se permitía imaginar el futuro. Pero el esbozo de su visión se vio interrumpido por la llegada de un mensaje en su móvil, una notificación de la galería recordándole la fecha límite para la propuesta. La presión aumentaba y pronto una pregunta perentoria invadió su mente: ¿qué sucedería si su familia no se comprometía como ella esperaba?
¿Qué pasará si al final hago esto sola y mis sueños se desmoronan?, pensó angustiada. Cada vez más el deseo de formar un lazo familiar se volvía una doble espada. Ella podía abrir su mundo a sus hijos, pero también podía estar exponiendo sus corazones a una posible decepción. Sin embargo, la imagen se clarificaba en su mente. Con cada boceto, con cada trazo proyectado, Rosa sabía que no se trataba solamente de ella. La nueva Rosa estaba dispuesta a arriesgarse, a enfrentarse a lo desconocido, y dejar que su arte los transformara a todos. Solo quedaba un paso que dar, el momento de la verdad estaba más cerca. ¿Sería su arte el puente que uniera su mundo interior con el exterior, o se convertiría en un abismo? La espera por la respuesta se tornaba intensa, una espera que definiría no solo su futuro profesional, sino su vida familiar entera. Rosa se despertó al día siguiente con un nudo en el estómago. La idea de los bocetos la mantenía alerta, pero también ansiosa. Desayunó en silencio observando a sus hijos, quienes parecían ajenos a la tormenta interna que la consumía. Era hora de materializar su decisión, de convertir ese impulso de creatividad en algo tangible y real. Esa mañana se propuso que en lugar de seguir con vida normal, el almuerzo se convertiría en un taller improvisado de arte. Con ese propósito en mente, les propuso a Julia y Daniel que trabajaran en la mesa del comedor, rodeados de colores, pinceles y lienzos en blanco. La idea de que las paredes de su hogar estuvieran adornadas con obras familiares le parecía una forma poderosa de revitalizar su espacio y sus relaciones. No obstante, la inquietud seguía latente. ¿Cómo reaccionarían sus hijos frente a la crítica constructiva? A medida que avanzaba la jornada, Julia se sumió en el proceso creativo con ilusión, mientras que Daniel mostraba reticencia. Mientras Julia pintaba con entusiasmo, su hermano se mantenía en silencio, pensando más que creando. Rosa lo observaba, analizando su expresión como si se tratara de un cuadro en proceso. Se preguntó por qué Daniel parecía tan distante. ¿Acaso el miedo al juicio familiar era lo que lo frenaba, o había algo más profundo que lo atormentaba? Aprovechando una pausa en el trabajo de Julia, Rosa se acercó a Daniel. Si no estás seguro de qué pintar, ¿puedes contarme cómo te sientes acerca de la familia?, le sugirió con voz suave pero firme. La respuesta fue una mirada intensa, casi de desafío, pero finalmente se relajó. Comenzó a hablar de sus frustraciones y de su deseo de ser entendido. En ese momento Rosa comprendió que el proceso artístico no solo era un medio de expresión, era una manera de fomentar el diálogo, de abrir canales de comunicación que hasta ahora habían estado cerrados. Mientras escuchaba a su hijo, Rosa sintió que el miedo a ser rechazada se transformaba en un impulso poderoso. La próxima obra no solo reflejaría su vida, sino también la esencia de cada uno de sus hijos. Esa revelación le llenó de energía. Se permitió soñar con una exposición familiar donde cada pieza contara su historia. Sin embargo, ese sueño no venía sin incertidumbre. ¿Sería suficiente el arte para unir y sanar las heridas invisibles que habían estado presentes en la familia? A medida que la tarde se transformaba en noche, los bocetos empezaron a cobrar vida. Julia pintaba un hermoso paisaje, evocando recuerdos felices. Daniel, por su parte, empezó a dibujar trazos fuertes y oscuros, reflejando parte de su lucha interna. Rosa observaba con atención cada movimiento, cada elección que realzaba su deseo de entender a sus hijos a través de lo que creaban. Se sintió conectada, no con el arte en sí, sino con cada emoción y cada palabra que no se decía. Sin embargo, en ese momento de avance, la gloria del descubrimiento fue ensombrecida por la presión que la galería representaba. La fecha límite se acercaba, y una voz interior le repetía que cualquier error podría significar la ruina de su sueño artístico. La inseguridad había comenzado a colarse nuevamente, amenazando con deshacer los lazos que se habían formado entre ellos. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si la exposición fracasa y arrastro a mis hijos en mi caída? Las preguntas se convirtieron en ecos dirigidos a su mente. Mientras los bocetos tomaban forma, la determinación de Rosa se tambaleaba entre el miedo y la esperanza. Sin una respuesta clara, se sintió al borde de una revelación. El potencial de hacer de esta experiencia algo verdaderamente transformador estaba al alcance de su mano. Pero ¿podría su arte hacer frente a la tiranía de sus dudas personales y el miedo al juicio externo? Justo cuando pensaba en esas cosas, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era un mensaje de la galería, anunciando un cambio inesperado: la exposición se ha adelantado. La presión aumentaba, y el calor de la incertidumbre la envolvió como una nube oscura. El momento de la verdad amenazaba. ¿Sería este el final de su viaje o el principio de una nueva vida artística y familiar? La respuesta la aterrorizaba, y la urgencia por actuar se volvía apremiante.
Rosa sintió que el aire le faltaba al recibir el mensaje de la galería. La nueva fecha de la exposición caía solo días después de lo que había planeado. Mientras el mundo exterior parecía seguir su curso, sus pensamientos se agolpaban como una tormenta en su mente. Aquella era la oportunidad que anhelaba, pero también un peso inminente que casi la doblegaba. Sus manos temblaban mientras miraba los bocetos esbozados en la mesa, cada uno un reflejo de sus emociones y de su realidad familiar. El miedo comenzó a maniobrar dentro de ella de formas que no había anticipado. La inseguridad la llevó a cuestionarse si su visión valía la pena. ¿En verdad soy capaz de esto? ¿O solo estoy arrastrando a mis hijos al abismo de mis propias ambiciones frustradas? Era un dilema interno que atravesaba su ser, un tira y afloja entre el deseo y el deber. Decidida a convertir sus dudas en acción, se plantó frente a los bocetos. Cada trazo era un fragmento de su vida, la calidez de los días soleados que había compartido con Julia, la tristeza y la lucha reflejadas en los trazos de Daniel. La visión de la exposición en su mente comenzó a tomar forma, pero ahora se encontraba enfrentando un dilema moral. Debía seguir adelante con su sueño a pesar de las consecuencias que podría acarrear en su familia. Las horas pasaban mientras debatía con ella misma. Anotó en un cuaderno un plan que iba más allá del arte. Se trataba de una serie de sesiones familiares centradas en el arte, donde cada miembro podría contribuir libremente y ser parte de la narrativa colectiva. Sería un proceso de sanación, pero ¿cómo abordar esas sesiones con la urgencia de la inminente exposición? Sus nervios lo convertían en un reto aún mayor. No solo debía crear, sino también guiar a sus hijos hacia una experiencia enriquecedora. Albanilando su mente, Rosa acarreó una nueva manera de hacer las cosas. Decidió organizar una reunión un poco más formal en la casa, alineada con el compromiso que estaba empezando a tomar. Sin embargo, no podía evitar sentir que la presión aumentaba. Las expectativas sociales y su autoimposición podían convertirse en jugo de su entusiasmo o en una trampa mortal. El día de la reunión llegó. Rosa creó un ambiente acogedor, decorando la sala con las pinturas que su familia había comenzado a crear. Los rincones estaban llenos de pequeños detalles que reavivaban la historia familiar. Sin embargo, mientras se preparaba, una voz interior la escudriñaba. ¿Y si no logras motivar a tus hijos? ¿Y si, en lugar de unificar, provocas más separación? Mientras los niños entraban al espacio, Rosa se sintió vulnerable. Necesitaba dejar atrás su propia autoexigencia y atreverse a fallar. La imagen de una madre perfeccionista se desdibujó para dar paso a la figura de una mujer en vulnerabilidad, dispuesta a escuchar y aprender de sus hijos. Las palabras fluyeron, como colores en un lienzo. Daniel, reservado al principio, comenzó a hablar sobre la presión escolar y el deseo de ser comprendido. Cada palabra que compartía pasaba de ser un murmullo a un eco resonante en la sala, invitando a Julia a contribuir también. El simple acto de crear juntos se convertía en un proceso de sanación. Era un momento revelador que, aunque profundamente transformador, se veía opacado por la angustia de la próxima exposición. Rosa comprendió que el verdadero arte era el vínculo que construían como familia, una creación que trascendía el lienzo. Sin embargo, la inminente apertura de la galería con una obra aún inacabada le generaba un nudo en la garganta. Si presento algo imperfecto, ¿qué pensarán de mí? ¿De nosotros? Mientras estas dudas giraban y giraban, la luz de la verdad comenzó a interponerse. El arte podía ser imperfecto, pero el proceso que implicaba podía forjar conexiones auténticas. En medio de sus temores, la decisión de definir el propósito de su exposición se volvía más clara. La presión de la galería y el deseo de compartir su viaje se entrelazaban en su mente como una danza. Ella necesitaba experimentar una última pieza de esta transformación. Solo había un camino por delante: unirse a cada uno de sus hijos en un acto de creación colectiva, despojándose del miedo al juicio. Pero antes de que pudiera ejecutarlo, otra notificación iluminó su pantalla: confirmación de asistencia para la apertura de la exposición, y en ese instante el vértigo se instaló nuevamente. ¿Estaba realmente lista para exhibir su vida y su arte tal cual como eran? La respuesta era incierta, pero estaba decidida a encontrarla en el proceso. Así, mientras se preparaba para dar un paso decisivo, el eco de sus dudas resonó en su interior. Podía sentir cómo el arte familiar luchaba por emerger, pero iba a requerir de su valentía más que nunca. ¿Podría enfrentarse al mundo con la verdad? ¿Lo haría junto a sus hijos o se enfrentaría a su inevitable fracaso en soledad? La necesidad de ser valiente era ahora su único camino. Las noches se volvieron una mezcla de insomnio y creatividad. Rosa permanecía despierta, sus ojos fijos en los bocetos que se acumulaban a su alrededor.
La luz del escritorio iluminaba sus pensamientos, cada idea un atisbo de lo que podía llegar a ser su exposición. Sin embargo, el eco de la duda persistía, girando en su mente: ¿es esto suficiente? ¿Qué pasará si mi arte no es tomado en serio? Cada trazo en sus dibujos representaba un anhelo, una lucha, un intento de conectar con sus hijos a través de la expresión artística. La presión de la venidera apertura la mantenía en un estado de alerta constante. Pero ahora, ante la inminente amenaza del juicio, tenía que elegir: permitir que esa presión la hundiera o transformarla en un impulso que la llevara a descubrir su verdadero potencial. Con el corazón palpitante, decidió que no podía entrar a la galería sola. Convocó una reunión en su casa nuevamente, esta vez con la intención de cerrar la brecha emocional que sentía con Daniel y Julia. Vamos a crear, les propuso, no solo arte, sino un espacio de expresión, donde podamos ser nosotros mismos sin miedo. Ella sabía que buscar la autenticidad empezaba por despojarse de su propia imagen de perfección y vulnerabilidad. Y así organizó la primera sesión de pintura familiar con una motivación renovada. A medida que los colores se mezclaban en la paleta y sus dedos se empapaban de pintura, la atmósfera cambió. Julia, a quien había visto distanciarse y cargarse de responsabilidades en la escuela, comenzó a soltarse, revelando sus propias luchas. Hablar mientras creaban permitió que la conversación fluyera con naturalidad, desmantelando los muros que se habían levantado con el tiempo. A cada declaración suya, Rosa se sentía más conectada, y no había juicio ni expectativas al acecho. Daniel, por su parte, se sentía energizado al ver que todos eran parte del proceso. Su rostro perdido en la concentración artística hacía que Rosa sonriera, reconociendo que lo que estaban creando no era solo arte, sino una forma de sanar viejas heridas. La risa y la pintura se entrelazaban, y aunque el tiempo iba escaseando, el vínculo que forjaban se sentía como una obra maestra en sí misma. Cuando llegó el momento de presentar los resultados a la galería, el miedo se convirtió en anticipación. El nudo en su garganta persistía, pero en lugar de ser un obstáculo, lo sintió como un recordatorio de que estaba haciendo algo significativo. Rosa comprendió que había dejado de lado sus propias inseguridades a favor de un propósito mayor, la conexión y la autenticidad. El día de la exposición llegó. Rosa se sintió atrapada entre el deseo de tener una presentación impecable y el deseo de mostrar la realidad de su proceso. ¿Qué tal si el mundo ve la imperfección?, pensó. Se dio cuenta de que la valentía no se medía por lo perfecto, sino por la disposición a mostrar sus vulnerabilidades. Mientras miraba a sus hijos, entendió que tomar ese paso fue más que un acto artístico, era su manera de compartir el viaje que habían recorrido juntos. Al entrar en la galería, la atmósfera se sentía densa, cada respiración llena de ansiedad y esperanza. Rosa no solo buscaba reconocimiento, sino también validar su crecimiento personal y el de sus hijos. Esa noche, sentada frente a su obra, comprendió que cada crítica o halago sería un eco de su valentía. Pero en el fondo sentía que la mayor recompensa ya estaba aquí, su familia unida en el arte, recuperando lo que realmente importaba. Sin embargo, justo cuando empezaba a disfrutar del arte del presente, su teléfono vibró nuevamente. Un mensaje de alguien de su pasado empezó a dibujar una sombra sobre su recién descubierta felicidad. Era un conocido de su juventud con quienes habían compartido sueños y desilusiones. ¿Todavía persigues esos sueños? ¿No es tiempo de dejarlo atrás? La antigua inseguridad brotó como un manantial en su mente. ¿Podría realmente enfrentar su pasado y salir fortalecida? ¿O sería este un nuevo capítulo cargado de viejas dudas y temores? La respuesta, aún incierta, palpitaba con fuerza en su interior. Rosa se sentó en el borde de la cama, contemplando su reflejo en el espejo. La luz del amanecer filtrándose a través de las cortinas le daba un tono dorado a su rostro cansado pero decidido. Nunca pensó que recibir un mensaje de aquel antiguo conocido perturbara tanto su paz. ¿Todavía persigues esos sueños?, resonaba en su mente como un eco doloroso. La pregunta, aunque cargada de desdén, era un recordatorio de las inseguridades que había enterrado en lo más profundo de su ser. Mientras se preparaba para el día, cada movimiento era una mezcla de determinación y duda. La reciente exposición había sido un éxito, pero ¿qué significaba realmente para ella? Era un paso, sí, pero también un rayo de luz en una selva de sombras del pasado. Aquellas palabras la desafiaban a reconsiderar su camino. Rosa sabía que el crecimiento personal era un viaje continuo, lleno de encrucijadas que podían llevar a direcciones totalmente inesperadas. Al llegar al estudio, la familiar fragancia de la pintura y el lienzo la abrazó. Se encontró inmersa en una nueva rutina, la creación matinal. Era un ritual que la mantenía centrada y enfocada. Sintió que aunque las sombras del pasado la siguieran, podía obligarlas a quedarse atrás mientras se adentraba en su nuevo capítulo.
A medida que mezclaba los colores en su paleta, reflexionó sobre las lecciones aprendidas. Había descubierto que la autenticidad no solo se trataba de mostrar su verdadero yo en el arte, sino también de aceptar que las críticas, pasadas o presentes, no definían su valor. Ese día, decidió ser más estratégica. En vez de dejar que la duda nublara su visión, planeó un nuevo proyecto, una serie de retratos centrados en las historias de vida de personas que, como ella, habían luchado por sus sueños. Quería capturar la esencia de la perseverancia y la transformación. Era su manera de enfrentar el pasado, convirtiendo las dudas en una fuente de inspiración, y desde luego, una oportunidad para conectar aún más con su familia. Rosa invitó a Julia y Daniel a participar en el proceso creativo, y juntos comenzaron a esbozar un mapa de las historias que querían contar. Este nuevo enfoque funcionaba como un campo de batalla, donde cada trazo era una victoria sobre la inseguridad, y cada risa compartida, un grano de arena que cerraba la brecha emocional que la había separado de ellos. Los antiguos ecos se desvanecían lentamente, reemplazados por una sinfonía de momentos compartidos, donde la vulnerabilidad se convertía en fortaleza. El tiempo pasaba entre el arte y la conexión familiar, y cada sesión de pintura parecía liberar un peso que Rosa había llevado durante demasiado tiempo. Cada retrato narraba una historia única, una mezcla de luchas y triunfos. Sin embargo, a pesar de la atmósfera luminosa que comenzaba a verse, el mensaje de su conocido seguía resonando como un recordatorio persistente, empujándola a preguntarse si realmente estaba lista para enfrentar a aquellos que habían dudado de su camino. Así, en medio de su proceso de creación, Rosa se dio cuenta de que necesitaba confrontar no solo a su conocido, sino también a su propio pasado. ¿Podría encontrar la gracia para responder a las viejas dudas? ¿Tendría el coraje para demostrar que los sueños nunca están perdidos, sino que solo esperan a ser reavivados? Con cada pincelada, Rosa comenzó a esbozar no solo retratos de otros, sino el suyo propio. Era momento de regresar a sus raíces y mostrar al mundo que la evolución de una pasión nunca se detiene. Pronto se daría cuenta de que el camino que elegía no era solo para ella, sino para aquellos que la rodeaban, reafirmando que la lucha por los sueños es, en sí misma, el arte de vivir. Mientras cerraba la sesión, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era una invitación para que hablara de su proceso en una plataforma importante. Las luces de la oportunidad y la ansiedad brillaban ante ella nuevamente. Rosa respiró hondo. Era el momento de enfrentar no solo su arte, sino todo lo que el camino significaba. Ya no había vuelta atrás, y el eco de la duda se tornaba en un impulso de renovación. ¿Estaría lista para abordar este nuevo reto, o se dejaría llevar por las sombras que parecían acecharla a cada instante? La respuesta estaba en sus manos. Rosa sentía el peso de la invitación en sus manos, un pequeño dispositivo de luz que parecía brillar con más intensidad que nunca. Un susurro de ansiedad se alzaba en su pecho. Hablar sobre su proceso significaba abrir una ventana a su interior, donde las inseguridades danzaban junto a sus triunfos. Era la oportunidad que había anhelado, pero al mismo tiempo, el abismo del miedo la hacía retroceder. Con decisión, se sentó frente a su lienzo en blanco. Había llegado la hora de crear algo más que arte, necesitaba plasmar su propio viaje. La necesidad de ser auténtica y vulnerable se volvió apremiante. Comenzó a trazar los contornos de un retrato que capturaría su esencia y a la vez sus miedos. En cada trazo decidía qué aspecto de sí misma quería compartir y que se quedaría invisible para el mundo. A raíz de esa reflexión, Rosa tomó la decisión de compartir no solo sus logros artísticos, sino también las cicatrices que había llevado a cuestas. Quería que su mensaje llamara la atención sobre la realidad detrás del proceso creativo, sobre el desgaste emocional que implicaba ser artista en un mundo que a menudo no valoraba el esfuerzo detrás del arte. Al día siguiente, mientras se preparaba para la charla, sus pensamientos se entrelazaban con la nostalgia de su infancia. Recordó a su abuela, una mujer que había luchado en el contexto de su propia vida llena de sacrificios. Desde muy pequeña, Rosa había escuchado historias de perseverancia y pasión a través de los relatos de su abuela. Esa visión de lucha constante resonaba en su mente. ¿Qué hubiera pensado mi abuela de mí, de mis dudas y de mis decisiones? La idea de homenajear a su abuela a través de su discurso la energizaba. No solo contaría su historia, sino que entrelazaría la influencia de su abuela en su desarrollo como artista. En cada palabra, deseaba transmitir que a veces las sombras en la vida son necesarias para dar forma a la luz que se refleja en el arte. Así, decidió que su charla no solo sería sobre ella, sino un tributo a todas las mujeres que habían allanado el camino para que ella pudiera seguir sus sueños. El día de la presentación llegó, y al ver el escenario ante ella, un torrente de emociones la invadió. Las luces apuntaban hacia su figura, mientras las voces del público se desvanecían en el silencio de su mente. Rosa tomó aire profundamente, permitiendo que el momento la envolviera.
Era su oportunidad de brillar, de compartir y de conectar. Una parte de ella deseaba permanecer oculta, pero la necesidad de autenticidad la impulsaba a mostrar su vulnerabilidad. Cuando tomó el micrófono, su voz tembló al principio, pero la historia de su abuela le devolvió la fuerza. A medida que hablaba sobre la lucha, el sacrificio y la pasión, Rosa podía sentir que su propio viaje se transformaba en un faro para otros. La conexión en el espacio era palpable, la energía del público parecía alimentarla, llevándola más allá de sus propios límites. Mientras las historias de su vida y la de su abuela se entrelazaban, la duda que había sentido antes comenzó a desvanecerse. Al final de la charla, las sonrisas y los aplausos resonaban en sus oídos. Rosa experimentó la profunda satisfacción de haber tocado a otros con su verdad. Pero una pregunta emergió en su mente, fogosa como una cerilla recién encendida. ¿Era este el verdadero comienzo de su transformación, o solo un episodio temporal en su viaje? La posibilidad de un nuevo misterio se cernía en el horizonte. ¿Qué nuevas historias surgirían de este camino, y a quién se enfrentarían en el futuro? La inquietud se cernía, y aunque sus pasos habían comenzado a avanzar, el verdadero desafío aún no era visible. Los días habían transcurrido desde la presentación, y Rosa había comenzado a despojarse de las sombras que la habían seguido durante tanto tiempo. En el fondo de su ser, comprendía que el arte había cambiado su vida de maneras que nunca imaginó. Ya no era solo una madre que anhelaba reconocimiento, sino una mujer que había encontrado su voz a través de la creación. El vínculo con sus hijos se había reforzado enormemente, y el taller familiar se había convertido en un espacio de risas, conversaciones profundas y colaboraciones inesperadas. Rosa empezó a dar pasos hacia el futuro con más confianza. La exposición había abierto puertas que antes consideraba inalcanzables, pero lo más significativo fue el impacto que tuvo en su familia. Julia y Daniel, después de participar en el proceso creativo, comenzaron a ver el arte no solo como una actividad, sino como un medio para expresar sus emociones más profundas. Pronto sus respectivos trabajos escolares se convirtieron en temas de conversación entre los tres, con el arte como hilo conductor. El cambio en casa fue palpable. La creatividad invadió sus días, y la pintura se convirtió en su lenguaje común. En lugar de sentir el peso de las expectativas, experimentaron la libertad de ser ellos mismos. A través de cada trazo que hacían juntos, Rosa se dio cuenta de que había encontrado un nuevo propósito que no solo incluía su pasión, sino también a su familia. Compartir su arte se volvió un viaje colectivo, donde cada miembro de la familia podía aportar y crecer. Finalmente, la noticia llegó como un milagro. Un proyecto local la había invitado a ser mentora para jóvenes artistas. ¿Puede haber algo más gratificante que compartir su experiencia, su transformación, y guiar a los que, como ella, lucharon por encontrar su camino? El corazón de Rosa latía con fuerza, porque sabía que cada conversación, cada palabra, estaba impregnada de valor y superación. En este nuevo capítulo, decidió que no solo hablaría de su propio proceso, sino que también haría un espacio para que otros compartieran sus historias. Su pasado no la ataba, al contrario, sirvió como trampolín hacia su futuro. Con cada joven que conocía, Rosa se transformaba y se validaba ante sí misma, recordando que su viaje había sido solamente el inicio de una cadena de transformación. El día de su primera sesión como mentora, miró a los jóvenes con una mezcla de emoción y nervios. Recordaba cómo se sintió al principio, insegura de sí misma y de sus aspiraciones. «Estoy aquí no solo para enseñar, sino también para aprender», comenzó a decirles. Las caras de sus alumnos reflejaban anticipación, dispuestos a abrirse a nuevas posibilidades. Esa resonancia fue un recordatorio de que el ciclo de crecimiento nunca se detiene, al contrario, se expande a medida que uno decide compartir su luz, y así, Rosa culminó su viaje en un espacio donde el arte se convertía en puente hacia la conexión humana. Con un compromiso renovado y un corazón lleno de gratitud, decidió organizar una exposición colectiva de los jóvenes artistas que había guiado. La idea de que sus propias inseguridades pudieran ser transformadas en arte le hacía ver que, al final, nunca estuvo sola. Su vulnerabilidad había sembrado semillas de creatividad en otros. El arte ya no era solo su refugio, era una fuente de alegría compartida. En la inauguración de la exposición, mientras observaba a los jóvenes admirar sus obras y sonreír, comprendió que había logrado lo que se propuso: encontrar un lugar en el camino donde sus pasiones y su familia coexistiesen en armonía. El paso más significativo no fue solo el reconocimiento personal, sino la realización de que su voz importaba en el mundo. Rosa estaba lista para cualquier nuevo desafío. Con el apoyo de sus hijos y la adrenalina de sus propias experiencias, había demostrado que se puede reconstruir uno mismo. Había llegado un momento en que el arte se convirtió en su historia de superación personal, una historia que inspiraría a otros a hacerlo mismo.
Y así únicamente el futuro se desplegaba ante ella, iluminado por la luz de la reinvención y la valentía. Ahora que has llegado al final de esta profunda transformación, este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones. Además, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Recuerden, solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de ustedes en este momento.